Hechos capítulo 15, por favor, hermanos. Hoy vamos a culminar el capítulo 15 de Hechos. En el desarrollo de nuestro estudio del capítulo 15, hoy vamos a culminar esta parte. Y vamos a ver el párrafo del 32 hasta el 41. El tema general de nuestro capítulo que hemos estado estudiando es que la salvación es un acto de la pura gracia de Dios. La salvación es un acto de la pura gracia de Dios. Y hoy vamos a ver, bajo esta última parte, la búsqueda del bien mayor por encima de un mal o un mal menor. La búsqueda del bien mayor por encima de un mal menor. Cuando leamos y llegamos a esta parte de la Escritura, hermanos, hemos venido viendo la manera tan especial como Dios ha trabajado con Bernabé y con Saulo, con Pablo, y de pronto llegamos a esta parte, hermanos. Ellos se enfrentaron luchas, se enfrentaron circunstancias difíciles, salieron a la obra misionera, fueron guiados por el Señor y enfrentaron una de las más grandes discusiones respecto de la salvación, de tal manera que en conjunto los dos comenzaron a trabajar, a esforzarse y a pregonar la verdad grandiosa de que la salvación es un acto de la pura gracia de Dios, y salieron airosos bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando llega uno, hermanos, a esta parte de la Escritura, entonces uno dice, qué triste, ¿cómo pueden culminar las cosas? Qué triste la manera en que pueden terminar todo aquello que es bueno. Qué lamentable, hermanos, es de pronto ver ministerios que Dios ha utilizado y ha usado, y después de varios años, muchos años, ver cómo se terminan y cómo llegan a afectar la vida de muchos creyentes. Por eso, hermanos, todos nosotros deberíamos estar siempre orando por aquellos que Dios ha puesto en liderazgo dentro de las iglesias. Siempre orar por ellos, a fin de que Satanás no gane ninguna ventaja. La búsqueda del bien mayor por encima de un mal menor. Quiero que lean conmigo, hermanos, el pasaje y luego lo vamos a estudiar, esta parte de la Escritura. 32, versículo 32. ¿Lo tienen ya, hermanos? ¿Hermanos, ya lo tienen? Muy bien. Leamos, dice juntos. Y Judas y Silas eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasado algún tiempo allí fueron despedidos en paz que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había... Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hay un debate muy grande, hermanos, dentro del ámbito de lo que se llama la ética.
¿Es justificable algunos males con el propósito de obtener un bien mayor? Es un debate, y es tan influyente este debate que la contestación a esta pregunta ha dado origen a muchas acciones dentro de la política, la medicina, la sociedad, la familia, el trabajo, las relaciones personales e incluso dentro de las iglesias. De tal forma que se establece que aquellas acciones que son malas para algunos pueden resultar en bien para otros. Y el debate gira, hermanos, muchas veces en términos cuantitativos. Es decir, se dice que si un mal es para pocos, pero es un beneficio para muchos, entonces es justificable ese mal. Por ejemplo, en el campo de la medicina o cualquier otra ciencia de la biología, donde se hacen pruebas de carácter científico y que requieren de personas o de seres vivos en los que se realicen esas pruebas, pudiera resultar en un mal para ellos. Pero si eso traerá un nuevo conocimiento y mejores procedimientos para lograr un bien mayor para muchos, entonces se dice que no solamente es justificable, sino requerible. Ahora, Caifás, el sumo sacerdote de Israel, utilizó este razonamiento del bien mayor respecto a la muerte de Cristo. Vean Juan capítulo 11, versículo 49 y 50, dice a este respecto: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así Caifás entonces refería a este debate ético: nos conviene más que muera uno y no que todos mueran. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que la muerte de Cristo no fue la decisión conveniente de un líder político y religioso como era Caifás, no. La decisión soberana y eterna del Padre fue que Jesucristo, su Hijo, muriera. Ahí mismo en Juan capítulo 11, versículos 51 y 52, en la misma dirección en que viene mencionando esta conveniencia de Caifás, luego dice, el comentario dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, podríamos nosotros decir, hermanos, basado en esto, entonces que también Dios estuvo dentro de este dilema ético. Es decir, Dios dijo: prefiero el mal menor sobre mi hijo y un bien mayor para toda mi creación. ¿El mal se debería infligir sobre uno para que muchos fueran salvados? ¿El mal de uno sería el bien de muchos? Bueno, incluso el apóstol Pablo escribió un párrafo muy amplio sobre este dilema, porque parece que muchas veces justificamos nuestras acciones por una equivocada mezcla entre lo ético de manera muy conveniente y lo espiritual. Creo que eso es algo muy común entre nosotros. Y Pablo utiliza todo un pasaje de la Escritura para enseñarnos respecto a este asunto. Porque a veces nosotros, pensando en ese mal ético y moral, lo mezclamos también convenientemente con una cuestión espiritual. Y Pablo habla sobre las ventajas de los judíos por ser el pueblo de Dios y de cómo mediante la incredulidad de los judíos trajo credulidad para los gentiles, y cómo la rebeldía de los judíos trajo obediencia para los gentiles, según el plan de Dios de conformar a un pueblo espiritual. Así que su argumento de este capítulo de Romanos capítulo 3 gira alrededor de una pregunta respecto a Israel y los gentiles, que luego el apóstol Pablo va a ir reduciéndola a posiciones más personales. Y pregunta de esta manera, vean Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8, pregunta de esta manera en su argumento general respecto a judíos y gentiles, Israel y la iglesia, lo reduce a cuestiones personales diciendo lo siguiente:
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, y afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo está hablando todo este capítulo respecto a este dilema. Algunos nos calumnian y es correcta su calumnia si nosotros dijéramos así. Pero Pablo nos está diciendo, para poder obtener los bienes de Dios, entonces hagamos males. Porque de pronto dicen, porque mientras más abunda el pecado, más abunda o sobreabunda la gracia. Así que el mal menor sería el pecado, el bien mayor sería la gracia. Pero aquí es el problema. Estamos mezclando una cuestión ética con cuestiones espirituales. En realidad podemos decir, hermanos, que la gran mayoría de las veces, todos nosotros, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales e incluso familiares y dentro de la iglesia, todos nosotros tomamos decisiones o nos encontramos siempre con el dilema del bien mayor. Muchas veces va a depender mucho ese dilema y decisión que tomamos diciendo, bueno, ni modo, este es un mal menor, pero por el bien mayor lo tenemos que hacer. Muchas veces esas decisiones van a depender de nuestra economía, van a depender de nuestro tiempo, van a depender de nuestra posición o van a depender de nuestra conveniencia, lo que vamos a decidir. Y enfrentaremos entonces ese problema ético. Lo cierto es que pocas veces, y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, en ese proceso, nosotros no estamos decidiendo o aprendiendo a decidir, no por la visión moral y ética, ni por lo más conveniente, sino que no hemos aprendido a decidir por nuestra visión espiritual. Sí, hermanos, ese es el problema. Muchas veces tomamos decisiones respecto a nuestra vida, nuestros hijos, nuestro trabajo, la iglesia, por cuestiones éticas y morales, pero no por cuestiones espirituales. Y luego lo mezclamos, diciendo que el mal menor justifica el bien mayor. No es así. Y no deberíamos hacerlo. Porque por esta causa y por esta circunstancia, muchas personas han dejado familias, han dejado trabajos, han dejado iglesias. ¿Cómo lograr, hermanos, que nuestras decisiones sean perfectamente establecidas por la visión espiritual, de tal manera que el mal menor conlleve un bien mayor, pero no por cuestiones éticas y morales, sino por cuestiones espirituales? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr que nuestra visión espiritual nos lleve siempre al bien mayor? Hoy vamos a ver precisamente esto en la conclusión de nuestro capítulo 15. Un asunto que pudiera parecernos de entrada triste y lamentable, porque dos siervos de Dios no se ponen de acuerdo y el tal desacuerdo hacen que se separen, teniendo un rompimiento aparentemente en malos términos. Ahora quiero preguntar, hermanos, ¿esa circunstancia fue un buen ejemplo y bendición para la iglesia de Antioquía? ¿Fue un buen ejemplo y una bendición para Antioquía que estos dos líderes se separaran en malos términos? Hermanos, de inicio creo que no fue bendición para ellos, no fue de gracia, no fue de ayuda ver que se separaran estos dos grandes líderes dentro de la iglesia de Antioquía. Pero veremos, hermanos, cómo que es que este momento tan álgido y difícil de la historia de la iglesia fue llevado correctamente a una conclusión adecuada. ¿Cuál era esa conclusión adecuada? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Finalmente, hermanos, si hemos de calificar el mal menor y el bien mayor en virtud de lo espiritual,
será precisamente porque estamos siguiendo la voluntad de Dios. No mi percepción ética, no mi percepción moral, sino la voluntad de Dios. Entonces veamos, versículo 32, por favor, hermanos. Versículo 32. La semana pasada nos quedamos en el hecho mismo de que habían mandado a los apóstoles junto con unos emisarios para llevar la carta a Antioquía, donde explicaban que ellos no habían de ninguna manera impuesto ninguna restricción a los gentiles que se convertían, porque el Espíritu Santo les reveló a ellos, y ellos lo escribieron porque les pareció bien esa revelación y lo entendieron así, que solamente se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Así que la llevaron, la iglesia la recibió, la leyeron, fueron consolados y se regocijaron por la respuesta. Ahora vean el versículo 32, ahí nos quedamos. Y Judas, leamos juntos, dice: Silas, con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y Judas y Silas, como eran profetas también, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, nos relata, hermanos, la acción de llevar la carta de la iglesia de Antioquía, donde van estos dos también, acompañando a Saulo y a Bernabé, Judas y Silas. Pero esta acción, hermanos, de haberle llevado allá y llegado allá, trajo también el fortalecimiento y la visión más amplia para Pablo, para Bernabé y también para los emisarios, acompañándolos como eran Judas y Silas, en conjunto, trajo para ellos una visión de cuál debe ser o cuál podía ser, mediante los diversos dones que ellos tenían, cumplir la voluntad de Dios, apoyar a la iglesia, consolarla y confirmarla en la gracia de Dios. Vean, hermanos, que cuando Pablo y Silas llegaron, era suficiente para la iglesia que ellos hubieran llegado con la carta, pero quisieron los apóstoles y también el Espíritu Santo que fueran Judas y Silas. ¿Cuál era la razón que fueran Judas y Silas? Pues también ellos eran, ¿qué? Profetas. Ellos eran también profetas, es decir, también predicaban la palabra. Recuerden que la palabra profeta o la palabra o profecía en la escritura viene de una palabra griega que significa proferir, no necesariamente vaticinar, no significa eso. Un profeta no vaticinaba algo que iba a acontecer. La palabra profeta, aún en el mismo latín, viene de proferire, que significa declarar, decir. Así que un profeta era un predicador también, y de hecho lo era. Proferían la palabra del Señor. Así que estos hombres llegaron también y junto con Pablo y con Silas profetizaron, predicaron y consolaron a toda la iglesia por lo que habían pasado. Ahora, qué bendición, hermanos, es cuando en nuestras iglesias nos visitan siervos de Dios que confirman a la iglesia en la doctrina sana. Es una bendición cuando otros predican la misma doctrina. Y es importante, hermanos, mantenemos esta postura siempre, de alguna manera, de alguna forma, saber que la gente que a veces invitamos a nuestra iglesia, que va a compartirnos la palabra de Dios, es personas que predican la misma doctrina que esta iglesia ha aprendido, que es la misma doctrina apostólica. Y eso es que la salvación es un acto de pura gracia. Porque ese era el énfasis de predicación en las iglesias que estaban ya establecidas en aquel primer siglo. Y el propósito de confirmarlas, como dice aquí, confirmaron a la iglesia, era precisamente eso, que mediante la predicación tanto de Judas como de Silas, la iglesia se arraigara firmemente en la enseñanza que había sido puesta en duda. La salvación es un acto de gracia, o bien la salvación es un producto de las obras del hombre o los rituales judíos. El hecho mismo de que Pablo y Silas predicaran sobre todo esto debería ser suficiente para la iglesia, pero luego vienen Judas y Silas también, hombres de la primera iglesia judía, diciéndoles: ustedes están en la verdad, la única y verdadera salvación es por gracia. Así que esa era la enseñanza realmente preponderante en todo el primer siglo. Los apóstoles siempre predicaban a las iglesias y enfatizaban esta verdad: la gracia del Señor es suficiente para ser salvo. Y cada vez que lo predicaban y cada vez que lo decían, arraigaban a la iglesia en esa verdad. Y eso es algo que deberíamos estar completamente siempre, hermanos, bendecidos de escuchar, que la gracia de Dios es única y suficiente
para salvar no solamente a mí, sino también a cualquiera que cree en Jesucristo. Así que, hermanos, la enseñanza gloriosa que preponderaba a Dios en la salvación, también Pedro la escribía a las iglesias. Miren, en 1 de Pedro 5:12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué bendición para las iglesias, es decir, estamos en la gracia de Dios. Aun cuando muchos pudieran tacharnos y decirnos muchas cosas respecto a lo que quieran decir en desconocimiento, es entender, hermanos, que estamos en la gracia de Dios. Qué bendición, hermanos, es saber que como iglesia estamos en la gracia de Dios. Si usted no lo cree, o si usted no lo piensa así, entonces no sé qué podría estar haciendo aquí, porque ese es el énfasis, decir que estamos en la gracia de Dios. ¿No, hermanos? Y Pablo mismo predicaba con ese propósito. En Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así como habéis sido enseñados. Están ustedes arraigados y sobreedificados. Ahora, esto dio también, hermanos, oportunidad a que aquellos siervos de Dios tuvieran una visión más amplia de la voluntad de Dios para sus vidas. Así que cuando terminó su tiempo por el cual habían ido, no sé cuánto tiempo determinaron están allí, pero cuando terminó el tiempo por el cual habían ido, de pronto Judas dice: yo me regreso a Jerusalén, ya terminó mi tiempo, pero a Silas le pareció bien quedarse en aquel lugar. Había Dios confirmado en él también un ministerio, la predicación de la palabra en aquellas regiones. Por eso dice en el versículo 33: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Ahora, Pablo y Bernabé prosiguieron su ministerio en Antioquía también, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ahora, aquí debo, hermanos, recalcar y enfatizar la bendición que era esta pareja de siervos de Dios para las iglesias del primer siglo, para Antioquía, para Jerusalén, pero para todas las iglesias que estaban en Europa y en Asia. Qué bendición fueron esta pareja, Saulo o Pablo y Bernabé. Y lo voy a enfatizar en un sentido, hermanos, para que podamos palpar el gran contraste que sigue a continuación. Esto es importante hacerlo. No solamente es encumbrar, no se trata de encumbrar a hombres, pero quiero decir, hermanos, que la Biblia sí remarca esta parte. El hecho mismo de la forma como Dios utiliza a ciertos hombres, cuando uno los reconoce, no es alabarlos. Cuando uno reconoce, simplemente da gracias a Dios por ellos, por los hombres que Dios ha puesto, de alguna forma y de alguna manera, para que nos lleven, nos guíen, y uno de ellos es el apóstol Pablo, pero también a veces dejamos fuera a Bernabé. Ahora déjenme decirle lo siguiente, hermanos, respecto a esto. Bernabé era uno de los hombres que mejor entendieron la necesidad presentada al inicio en la primera iglesia de Jerusalén. Ustedes saben la historia, que cuando vino gran circunstancia difícil, económica, Bernabé no dudó en vender su propiedad y fue y la puso a los pies de los apóstoles, de tal forma que los apóstoles le pusieron a este por sobrenombre Bernabé, porque su nombre anterior o antiguo era José. Ese era su nombre, José. Pero le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Es decir, consoló a los hermanos porque quizás la cantidad que trajo y la iniciativa de vender todo y entregarlo para la necesidad de los santos fue algo que consoló a todos los hermanos. De ahí en adelante, Bernabé asumió un papel de servicio a la iglesia. Así que en ese proceso escuchó de la conversión de uno de los más hombres temidos de aquel tiempo, Saulo de Tarso. Y cuando escuchó la conversión de Saulo, lo ayudó, fue y lo buscó y lo ayudó para establecerse dentro de la iglesia. Nadie se le quería acercar a Pablo, nadie. Y aun cuando decía que era cristiano, muchos tenían miedo y tenían dudas respecto a él, pero Bernabé tomó
a Saulo y lo trajo para establecerlo dentro de la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 27 dice, vean, ¿qué dicen? Lo trajo a los apóstoles y los rogó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valiosamente en nombre de Jesús. Entonces Bernabé asumió este papel muy importante y toma a Saulo, lo trae, lo presenta a los apóstoles, lo introduce a la iglesia. La iglesia de Jerusalén escuchó de gente cómo se convertía en Antioquía, y entonces, cuando escucharon que el evangelio estaba progresando posteriormente, enviaron allá a Bernabé. Vean, hermanos, enviaron a Bernabé. Hechos capítulo 11, versículo 22. Vean la trayectoria de Bernabé. Bernabé se despojó de todo. Va y busca a Pablo y lo trae a la iglesia y lo introduce a la iglesia y lo establece y está al cuidado de él. Y luego escuchan que el evangelio crece por Antioquía y mandan los apóstoles a Bernabé. Vean, llegó la noticia de estas cosas. Ayúdenme a leer, por favor. La noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vean cómo va creciendo el ministerio de Bernabé. Así que la iglesia también lo envía a Antioquía para confirmar a esas personas que están creyendo en Cristo. Ahora, cuando Bernabé fue enviado a Antioquía, Bernabé quiso que Pablo lo acompañara, pero Pablo ya no estaba en ese momento en Jerusalén, se había ido otra vez a Tarso. Así que fue y lo buscó a Tarso y lo llevó a Antioquía. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vean cómo Bernabé prosigue, le da seguimiento a este hombre, lo lleva, lo trae, lo confirma, lo establece dentro de la iglesia. Ha crecido en la palabra, ha crecido en el conocimiento de Dios. Bernabé lo manda en Antioquía, pero dice, bueno, me llevo a Pablo, porque piensa Bernabé que esta experiencia le va a servir a Pablo de mucho. Así que entonces lo acompaña hasta allá, están allá, y podemos ver en este proceso cómo Dios estaba trabajando con Bernabé como líder, y a su vez también estaba ayudando a Pablo a desarrollarse. Noten cómo aparece siempre Bernabé en primer lugar en muchos de estos momentos, ¿verdad? Bernabé, ahora, déjenme decir lo siguiente, en la Escritura hay una especial función de los primeros nombres. Cuando se ponen los primeros nombres, o habla de primacía o de importancia, o bien habla también de los primogénitos. Normalmente cuando aparece el primogénito aparece en primer lugar cuando hay un listado. Aquí vean lo que sucede precisamente en Hechos capítulo 11, versículo 29, dice, lean por favor, hermanos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por parte de Bernabé. Vean, Bernabé y Saulo, es decir, Bernabé era digno de confianza, mandaron la ayuda con Bernabé y Saulo. ¿Quién era el que tenía ahí el liderazgo? Bernabé, versículo 30, vean. Lo cual, perdón, 12:25, vean, pero sí está bien. 12:25. Y Bernabé Y Saulo, cumplidos el servicio, vol- volvieron a Jerusalén, y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo, capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El primero, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bernabé era alguien importante en la iglesia de Antioquía. Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿a quién? Apárteme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Quién era, hermanos, en ese momento el líder? Bernabé. Ahora, versículo 7 dice: y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo,
deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, quiero que notes esa parte. Es importante entender esto, la trayectoria de Bernabé, cómo Bernabé, desde que se convirtió, se entregó completamente al Señor, entregó sus bienes, entregó todo lo que él era y comenzó a promover precisamente la ayuda, la confirmación del mismo apóstol Pablo. Pero aquí hay algo importante, hermanos. A partir de aquí hay un cambio y Dios comienza a poner a Pablo ahora como líder del equipo de esta pareja. Andaban juntos, eran, podríamos llamarlo así, como amigos entrañables, porque andaban juntos, cercanos. Lo trajo, lo cuidó, fue por él, le llevó en todas esas partes, y Pablo respetaba esta parte de seguir a Bernabé, seguirlo y aprenderle. Pero a partir de este momento, después de Hechos capítulo 11, vemos cómo Dios hace un cambio y una transformación, en el sentido de que ahora Pablo va a ser el líder del equipo, y eso también se nota en el cambio del orden de los nombres. Vean capítulo 13, versículo 43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, ahí está, ¿verdad? Ya hablaron Pablo y Bernabé. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. A partir de esa última ocasión, ahora ya Pablo toma el liderazgo de esta primera empresa misionera, de este primer grupo, de esta pareja a la obra de Dios. La razón, hermanos, es que Pablo comenzó también a usar. ¿Y cuál fue la razón de esto? Bueno, la razón es que Dios había dado dones a Pablo y a Bernabé, pero la razón es que Pablo comenzó a usar uno de los dones del Espíritu Santo que más influyen y que son necesarios en una congregación. ¿Cuál es? La enseñanza y la predicación. Vean Hechos capítulo 14, versículo 12, dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Llegó un momento en que Bernabé comenzó a soltar a Pablo, y Pablo, usando los dones del Espíritu Santo, entonces comenzó ya a tomar la iniciativa y comenzó a predicar, de tal manera que cuando llegan a Grecia, la gente los quiere, por todo lo que están observando y viendo, y los milagros que hicieron, quieren adorarlos, y dice que de pronto ellos, confundiendo, dijeron: no, Bernabé es Júpiter que descendió, y Pablo es Mercurio. ¿Y por qué era Mercurio Pablo? Dice: porque él llevaba la palabra. Capítulo 15, versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora Pablo es el que está discutiendo, el que está eslabonando argumentos respecto a la gracia de Dios. Ahora, esta pareja de siervos, hermanos de Dios, eran una bendición a la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, y a todas las iglesias que estaban establecidas en el primer viaje misionero que ellos mismos habían llevado. Pero ese primer viaje había terminado ya. Se terminó el viaje, regresaron a Antioquía, y de Antioquía vienen de Jerusalén unos hombres diciendo que deben de, aparte de predicar a Jesucristo, también los hombres deben de circuncidarse. Entonces viene la controversia, la iglesia dice: vayan ustedes y arreglen este asunto en Jerusalén sobre la salvación por gracia. Y ahora, después ya de que regresaron a Antioquía, estaban por comenzar el segundo viaje misionero. Es aquí donde nos encontramos en nuestro capítulo, versículo 36. Ya regresaron, ya hubo un cambio, una dirección de liderazgo. Ya el Espíritu Santo había puesto a Pablo como el líder de todo esto, de esta empresa misionera. Ya estaba ahí ahora Pablo. Podemos decir que el que comenzó el primer viaje misionero realmente no fue Pablo, sino fue Bernabé, porque a él eligió primero el Señor y después a Pablo, y lo llevó al primer viaje misionero. Pero ya terminó, ya están establecidos, ya vinieron con la carta, y ahora Pablo quiere ir a un segundo viaje, porque ahora es Pablo el líder. Y aquí es donde comienza el problema. Y aquí empieza una pugna sobre una decisión
que llevó a estos dos amigos del ministerio a separarse. ¿Deberían llevar o no deberían llevar a Juan Marcos con ellos? Vean el versículo 37, hermanos. Estamos en nuestra lectura del capítulo 15 y vamos ahora al versículo 37. Dice: y Bernabé que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé quería que llevasen con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y luego dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este era un problema grande, y fue un problema grande. Podríamos decir que era un problema menor inicialmente, pero sí es un problema tan grande que esta pareja entrañable se separaron, y no en buenos términos. No se separaron en buenos términos. ¿Quién fue el causante de esta separación? ¿Quién fue? Bueno, Juan Marcos, decimos. Bueno, fue la circunstancia. ¿Quién era Juan Marcos, hermanos? ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, se nos dice que era un discípulo que creyó en Jesús en el tiempo de Jesús y cuya madre se llamaba María. En Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fue la ocasión en que Pedro salió de la cárcel, ¿se acuerdan? Y fue y que le dejaron afuera. Bueno, pero llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Así que el nombre era realmente Juan y tenía por sobrenombre Marcos. La mayoría lo conocemos como Juan Marcos. También, Juan Marcos o Juan, era sobrino de Bernabé. Pues ahí está el problema. Era el sobrino de Bernabé. Vean Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora, este Juan Marcos también se cree que fue el que escribió, y la mayoría, casi completamente, de la mayoría de los teólogos y comentaristas creen que este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, el primer evangelio. No el primer evangelio en el orden que tenemos, sino el primer evangelio que se escribió fue Juan Marcos. Pero hermanos, ¿cuál fue la razón de esta disputa acerca de Marcos? ¿Cuál fue? Bueno, en el versículo 38 Pablo dice, ¿cuál fue la razón? Que él se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Él dijo, no, este joven no va con nosotros porque se apartó de nosotros, nos dejó allí tirados, no fue a la obra y se regresó. Y uno pensaría que Pablo no toleró esa acción de Marcos porque lo vio como una debilidad y alguien que no era digno de confianza. Ahora, hay que recordar, hermanos, que antes de iniciar el primer viaje misionero, llevaron a Marcos con ellos desde Antioquía. Lo llevaron a Jerusalén, ya lo leímos hace rato, ¿verdad? En Hechos 12:25, que tomaron a Juan Marcos y lo llevaron en su servicio una vez cumplido de Antioquía, se fueron a Jerusalén y se lo llevaron allá. Luego que el Señor los encomendó a la obra misionera también, estos decidieron llevarse también a Juan Marcos. Ya se les había pegado desde el principio, ¿verdad? Se fueron para allá, regresan a Antioquía y estando en Antioquía, el Señor aparta a Bernabé y a Pablo y dice, van a la obra misionera, a la obra que yo les he encomendado, y ellos deciden llevarse a Juan Marcos. Así que entonces lo llevan como ayudante. Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también ¿a quién? A Juan de ayudante. Así que se lo llevaron, ¿verdad? Lo vieron como alguien quizás muy joven, deseoso de participar, entregado en las cosas del Señor, participante, y dijeron, vamos, acompáñanos, y se fueron a Jerusalén, regresaron a Antioquía, y luego de Antioquía el Señor dijo, van a ir y van a iniciar una obra que va a ser muy trascendente a la obra que yo los he apartado, y ellos se llevaron a Juan como ayudante. Ahora, ¿había sido apartado Juan por el Espíritu Santo para esta obra?
hermanos. En este equipo misionero, ¿había sido apartado Juan por el Espíritu Santo para esta labor? Hermanos, no, de ninguna manera. Apartaron a Saulo y a Bernabé y ellos dijeron, pues llevémonos a Juan Marcos, y lo llevaron. Y lo tenían como ayudante. No sé en qué sentido ser ayudante. Algunos piensan que era el que les cargaba las maletas, las mochilas o lo que llevaran, lo que llevaban ahí. Era el que les cargaba todo, o el que mandaban y decían, bueno, adelántate y compra tales cosas para que comamos, o ve y checa allá en qué parte, cuándo sale el barco para donde vamos a salir y compra los boletos, cosas como estas. Era el ayudante, lo tenían como ayudante. Pero a Pablo no le gustó lo que hizo, porque en una de las travesías, cuando llegaron entonces a Perge, llegando a Perge, después de una travesía, se apartó de ellos. Vean capítulo 13, versículo 13. 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, esta circunstancia, esto que hizo Juan Marcos, fue desagradable para Pablo. Muy desagradable. La razón del por qué se apartó Juan Marcos es desconocida. No sabemos. No sabemos realmente, no nos dice la Escritura por qué se apartó Juan Marcos. No sabemos el por qué, pero a pesar de que fue una razón circunstancial muy fuerte, fue lo que propició la separación de Pablo y Bernabé. Ahora, muchos piensan, y han aludido así un montón de cosas, pero muchos piensan que Juan Marcos se regresó a Jerusalén por nostalgia, por su familia que había dejado, ya llevaban un buen tiempo. Recuerden que los viajes en aquel tiempo no eran de llegar de hoy para mañana o 1, 2, 3 semanas. Los viajes en barco duraban meses, ¿verdad? Así que entonces se sintió quizás ya muy solo, era muy joven y quiso regresarse. Algunos piensan por la nostalgia que tenía con su familia. Otros piensan que Juan Marcos tuvo miedo en realidad a los peligros del camino, porque habiendo atravesado ya un viaje en barco y no sé qué habría pasado, que cuando llegaron a la tierra dice, no, yo me regreso, ya no más quiero esto, ¿verdad? Y se regresa porque tenía temor de todas las circunstancias que estaban pasando. Otros incluso, hasta irrisorio es esto, pero algunos piensan que Juan Marcos iba a casar y tenía una novia que no quiso dejarla de ver y entonces pues se regresó. Nos parece irrisorio, pero hermanos, ¿no es una motivación fuerte para muchos? ¿No lo fue para ustedes? En algún momento el tener que tomar ciertas decisiones, no ir a trabajar allá o acá o irse a otra parte porque los jaló precisamente su novia, su prometida y su futura esposa. Bueno, no es tan descabellada la idea, podía hacerlo. Cualquiera, hermanos, que haya sido la causa, una cosa sí sabemos, y esto es cierto, que esto desagradó muy fuerte a Pablo. Fue un desagrado muy fuerte a Pablo. No importa la excusa que le dio Juan Marcos, no importa la excusa que haya sido, le desagradó a Pablo. Así que se fue sin el consentimiento de Pablo y quizás también de Bernabé. Y por ello lo único que sabemos, por el malestar de Pablo y su negativa a que lo volvieran a acompañar otra vez al viaje misionero, lo que sí sabemos es que la razón por la que Juan Marcos dejó a este equipo misionero no fue correcta. No fue correcta. Eso sí lo sabemos. No fue correcta. Porque hombres que Dios estaba usando como Saulo y Bernabé, y sobre todo a Saulo o Pablo, no le agradó. Pudo haber estado de acuerdo. Algunas veces Pablo decía que oraran por alguno de sus compañeros de milicia porque estaba enfermo y lo tuvo que dejar, o porque tuvo que ir a otra parte y cosas como esta, dice Pablo en sus cartas. Pero cuando habla de Juan Marcos, él dice no va, y se mantuvo firme. No va porque lo que hizo fue desagradable, no solamente para Pablo, sino él pensaba desagradable para la obra que estaban iniciando. Así que como resultado de todo esto fue la separación. Y esto trajo, dice el versículo 39, vean por favor, hermanos, ahora ya casi para culminar, estamos culminando ya, versículo 39 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron
el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí es muy importante entender esto, hermanos. Dice que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Es decir, no que no se pusieron de acuerdo. Dice, bueno, está bien, pues ya no nos ponemos de acuerdo, tú vete por tu lado, yo por el mío. No. La palabra aquí, hubo tal desacuerdo, indica, hermanos, la magnitud de este problema. La palabra desacuerdo en el griego es paroxismo. Paroxismo. En medicina, paroxismo se refiere a un aumento repentino de una enfermedad. Una enfermedad que de pronto aumenta a un grado peligroso, incluso hasta de muerte, es paroxismo. Así que en la aplicación de esta palabra, en cuanto al ánimo, se refiere a una acalorada discusión que va aumentando hasta que llega el punto de ira e incluso los golpes. Por eso dicen, hubo tal desacuerdo entre ellos. Tal desacuerdo. Y como resultado, Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. Se separaron. Este equipo que ha sido de bendición, tanto uno para otro como también para todas las iglesias, se separaron. Ahora, surge una pregunta que quiero contestar ya para finalizar. Surge una pregunta. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo, que desechó a alguien con el deseo de acompañarlos, que quizás había reflexionado y pensado y dijo, quiero ir con ustedes? ¿Pablo, que desechó a este joven? ¿O Bernabé, que quería darle una segunda oportunidad a este joven? ¿Quién tenía la razón? Por el resultado final de esta decisión, podemos decir que el que tenía la razón era Pablo. Era Pablo. Por el resultado final de esta decisión. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿fue una correcta decisión? ¿Fue una fácil decisión? Vean todo el bagaje histórico, personal, relacional que tenía Pablo y Bernabé. ¿Fue fácil decir, nos separamos? ¿Ustedes creen que fue el resultado de una acalorada discusión donde dijeron, ya se perdieron los ánimos, se calentaron los ánimos tanto, perdieron los estribos y que ya cada quien haga lo que quiera? ¿Creen que fue todo eso? Bueno, sí llegó a un punto como este. Pero hermanos, el resultado final de esta decisión evalúa que el que tuvo la razón fue Pablo. ¿Y cuál es ese resultado final? Bueno, ese resultado final, y que para mí este sería un mal grande. Separación de dos hombres de Dios que estaba usando. Y uno pensaría, si hubieran seguido ellos, ¿no hubiera sido más fuerte la obra misionera? Uno pensaría en estas cosas así y así de esta forma. Pero déjenme decirle lo siguiente, hermanos, que este fue un mal, podemos llamarle menor, por un bien mayor. ¿En qué sentido? Bueno, esta acción determinante de Pablo encaminó a Marcos a un entendimiento de lo que debería ser el servicio comprometido. ¿Sí? Esto que hizo Pablo en el momento en ponerse firme y decir, no vas, encaminó a Marcos a una acción, a una posición, a un entendimiento de que el servicio de Dios es y debe ser siempre comprometido. Por eso la Biblia dice que si alguno pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Y por eso la Biblia dice que no pongas en una posición tan importante a un neófito, porque puede envanecerse y después cae en la condenación del diablo.
Por eso la Escritura dice que debemos tener suficiente tiempo, probar y decir respecto a algunas posiciones o circunstancias. Pero hay que entender bien, hermanos, que no se trata que no le podamos dar una segunda oportunidad a alguien o no tener misericordia, sino que el mismo hecho de que Pablo está mencionando en este punto de mantenerse firme en su posición para algo que diríamos prácticamente fue el enojo de Pablo o fue la frustración de Pablo que no permitió que Juan Marcos no fue así. Fue el entendimiento de que Marcos debiera saber que el compromiso a Dios debe ser firme, que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo que es más de esto, si tú dices sí y luego dices no, pero es que por aquello, por esto, por otro, no. Lo que es más de esto, dice, ¿de dónde procede? Del mal. Ahora, la palabra mal en realidad no es un adjetivo, sino es más bien un sustantivo que significa el maligno. Del diablo procede. Aquel que dice sí y no cumple, por lo que quieras, siendo la obra de Dios y no cumples por lo que tú pienses, y te hizo cambiar de percepción, de decisión, de sentimientos, del mal procede. No proviene de Dios, viene del mal. Así que esta acción de Pablo encaminó a Juan Marcos a entender que el servicio a Dios debe ser comprometido. Así entonces vemos ahora que Juan Marcos finalmente llegó a ser un colaborador de Pablo. Llegó a serlo. Miren, Filemón capítulo 1 versículo 24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Incluso Pablo dio a todos un mandamiento. Pablo le dio a todos un mandamiento, quizás por la fama que tenía Marcos anteriormente, por lo que hizo. Pablo dio un mandamiento a este respecto, de que le tuvieran una consideración especial, porque Marcos había aprendido. Vean Colosenses 4:10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, si este viene, no dice rechácenle o háganlo, no, recíbanle. Y esto precisamente nos deja indicar, hermanos, que la acción que llevó a cabo Pablo, muy decisiva respecto a Marcos, hizo entender a Marcos que el servicio a Dios no es cuestión de si tengo tiempo, si quiero, si puedo, si tengo ganas, si no tengo otros compromisos. No, una vez que te comprometes, no hay compromiso mayor que el que has hecho con el Señor. No lo hay, hermanos. Porque si lo hubiera, entonces el Señor ya no es Señor. Entonces Cristo ya no es Señor. Tengo por Señor a mi familia, por Señor a mi trabajo, por Señor a mis vacaciones o lo que yo quiera hacer, o a mis juegos, o a cualquier cosa que yo pueda tener. Cuando yo determino entre una cosa y la otra, ¿qué es mejor, esto o aquello? Obviamente, cuando te enfermas o te mueres, pues ya no se puede hacer nada. Eso no puedes definirlo, no lo puedes definir. Pero cuando estás en una postura y dices tu palabra respecto a una cosa, de servir a Dios, de hacer algo por el Señor, de hacer alguna cosa que has determinado hacerlo, pues debes de cumplir con ello. Y esa fue la acción decisiva de la acción de Pablo. Pero no solamente eso, determina que Pablo tuvo razón. Vean el versículo 40. ¿Qué determina que Pablo tuvo razón? Versículo 40. ¿Qué dice? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Eso también determina que Pablo tenía razón. ¿Por qué? Porque enojados entre ellos, Bernabé y Saulo, y tal disputa y tal acaloramiento y tal desacuerdo que llegaron a ese paroxismo, a esa elevación de discusión, que Bernabé dijo: no quieres a mi sobrino, me lo llevo yo, me servirá a mí, y se lo llevó y se fue a Chipre. Y Pablo se quedó en la iglesia y dijo: yo quiero seguir la voluntad del Señor, lo que el Señor mandó, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hacer. Así que toma a Silas como ayudante, y la iglesia reconoció esto. La iglesia reconoció que Pablo tenía la razón en este sentido, y dicen, salió encomendado por los
hermanos. Encomendado quiere decir precisamente eso, que le dieron todo el respaldo a Pablo, porque vieron que precisamente esta era la actitud y la acción correcta. Culminemos, hermanos. ¿Esta separación fue un mal necesario para un bien mayor? ¿Esta separación fue un mal necesario para un bien mayor? Seguramente que sí. Pero aquí quiero aclarar que Pablo nunca evaluó su firme decisión de separarse debido a su enojo o su orgullo o su conveniencia personal. No. Yo creo, hermanos, que ese es el problema cuando nosotros mezclamos las cosas del Señor con las cosas éticas y morales. No me gustó tal cosa. No estoy de acuerdo con aquello, entonces dejo de hacer lo que me comprometí a hacer. Estás mezclando lo ético y moral con lo espiritual. No es el enojo, no es el orgullo, no es la conveniencia personal, cosa que normalmente hacemos la mayoría, queriendo que nuestra opinión o postura prevalezca. La decisión de Pablo fue encaminada en saber que el bien mayor, y también nuestra, hermanos, debemos saber siempre que el bien mayor siempre vendrá cuando somos obedientes a la voluntad de Dios y al desarrollo correcto del ministerio. Así que el mal menor no es una acción en realidad. No es que yo haga un mal menor para tener un bien mayor. No es que yo hago pecado para tener más gracia. No es que yo me equivoco para que Dios venga la debilidad, la fortaleza de Dios en mi vida. No es que yo procuro hacer esto malo para que Dios me dé una salida grande. No, el mal menor no es una acción que hacemos. El mal menor es el resultado, hermanos, es el resultado de buscar siempre el bien mayor, siempre. Y como tú buscas el bien mayor en tu vida, glorificar a Dios, vendrá un mal menor quizás sobre tu familia, quizás vendrá un mal menor sobre tus circunstancias, sobre tu trabajo, porque tú buscas siempre buscar o quieres llevar a cabo el bien mayor, que es honrar al Señor. No es dejar de hacer, sino hacer lo correcto, de tal manera que siempre que hagas lo correcto vendrá un mal menor sobre tu vida. Pero cuando lo evalúas así, dice, no importa el mal menor, el bien mayor es lo que yo deseo, es lo que yo busco. Y el bien mayor no es para mí, ni para mi familia, ni para mi economía. El bien mayor es para poder glorificar siempre a Dios. Siempre es el resultado, hermano, de tomar acciones correctas, el mal menor. Porque cuando tomas decisiones correctas, te cuestan. Nos obligan y conducen siempre a la voluntad de Dios. No es dejar de hacer, sino hacer más de tal forma que dejaré de hacer aquello que me limitaba. No se trata de que dejes de leer libros cristianos, no. Sino que porque ahora te ocupas más en la lectura de la palabra de Dios, tienes menos tiempo para leer libros. Es un mal menor. No se trata de dejar de tener compañerismo con hermanos, sino porque ahora te dedicas más a la comunión y al servicio de Dios. Cada vez menos tienes tiempo para eso. Y así puedes evaluar todas estas cosas. Son males menores. Resultado de la búsqueda del bien mayor, glorificar a Dios. Así que piensa que son males necesarios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida espiritual, son porque tú estás empeñado en la búsqueda de un bien mayor. Y ese bien mayor siempre será aquello que glorifique a Dios. Pero que tú lo haces. No que digas, porque quiero glorificar a Dios, ya no hago esto. No, que lo estás haciendo. ¿Cómo estás glorificando a Dios? ¿Cómo lo estás glorificando a Dios? Más leo la escritura, más oro, más cumplo, hago aquello, hago esto, lo otro, porque estoy buscando el bien mayor. No solamente que lo pienso, sino que lo estoy buscando y por consecuencia vienen males menores. Así que, hermanos, bajo la perspectiva de glorificar a Dios siempre como el bien mayor, ¿fue correcta la decisión de Pablo? Sí, fue correcta. Trajo un bien mayor. Y ese bien mayor
no es una disyuntiva entre lo ético y moral, no, es entre lo espiritual y aquello que no lo es. Vamos a orar, por favor. Señor, te suplicamos en esta mañana que nos ayudes, Señor, a comprender y entender más claramente tu voluntad. Aun cuando tu palabra es tan clara, Señor, muchas veces nosotros nos perdemos, porque comenzamos a mezclar nuestro parecer, nuestra percepción, comenzamos a poner nuestros estándares encima de los tuyos. Comenzamos, Señor, a pensar que si las cosas no son como yo las percibo o como pienso que deberían de ser, entonces no las haremos. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a perseguir siempre el bien mayor, y ese es glorificar tu santo nombre, en cumplir tu voluntad. No solamente pensar que lo glorificamos dejando de hacer, sino que lo glorificamos cumpliendo tu voluntad. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que nos permitas mantener la comunión. Nos permitas, Señor, mantener la misma perspectiva. De tal forma, Señor, que como iglesia podamos ir creciendo en esta gracia, arraigados en ella. Ayúdanos, Padre, a relacionarnos más de forma espiritual, a buscar siempre ese bien mayor. Ayúdanos, Señor. Suplicamos y lo pedimos por Jesucristo. Amén. Pónganse por favor de pie, hermanos, vamos a